Acaba de salir una nueva versión de Free Fire. Si tu teléfono no es compatible o ya no puede ejecutar esta nueva actualización, yo te recomiendo que te pases a PC. Si no sabes cómo descargar el Free Fire para PC, quédate en este video porque hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber. Para jugar Free Fire en PC vamos a necesitar varias cosas. Lo primero es tener una computadora que al menos tenga 2 núcleos y 4 GB de memoria. Tarjeta gráfica puede ser la tarjeta gráfica integrada de tu procesador. Con eso va a ser suficiente para que puedas ejecutar el emulador y puedas jugar al Free Fire aunque sea a unos 30 FPS. Lo segundo que necesitamos es tener activada la virtualización. Si tú no la tienes activada, por más computadora gamer que tú tengas, el emulador para jugar Free Fire te va a ir súper mal. Así que yo te voy a dejar este tutorial para que tú veas cómo activar la virtualización en el caso de que no la tengas activada. Si ya la tienes activada, pues ya no te tienes que preocupar. Otra cosa que también nosotros necesitamos es tener desactivado Hyper-V. Si tú tienes activada esta característica que viene por defecto en Windows, el emulador pues no te va a iniciar. Si tú no sabes cómo desactivarlo, acá te dejo un tutorial para que veas cómo tú lo puedes desactivar desde tu computadora, siguiendo unos sencillos pasos para desactivarlo por completo. Y bien gente, estas serían las cositas que tú tienes que tener en cuenta para que el emulador te funcione sin ningún tipo de problema. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con la descarga del Free Fire para PC. Lo primero que vamos a hacer es ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Una vez que tú ya ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página y aquí tengo una guía de cómo descargar el Free Fire para PC. Aquí nosotros vamos a encontrar el enlace para poder descargar el emulador que vamos a utilizar en este video. Tú le das clic en donde dice obtener ahora y te va a llevar a la página oficial para que tú puedas descargar el emulador. Aquí tenemos dos versiones, las dos últimas versiones de LD Player que son las 9 y las 5. Yo te recomiendo descargarte la 9 ya que bueno, es la que yo siempre he utilizado, ya que es una de las versiones que más optimizada se encuentra. Así que si tú tienes una computadora gama baja, este emulador pues no te va a consumir muchos recursos. Si quieres probarte la versión 5 también lo puedes hacer, pero en este caso como te digo voy a descargarme la versión 9. Una vez que tú ya lo descargues pues lo vas a tener en tu carpeta de descarga. En mi caso yo lo voy a guardar en el escritorio y una vez que ya completemos la descarga lo vamos a buscar. Como puedes ver aquí se encuentra el archivo, le vamos a dar doble clic o le podemos dar un clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Nos acaba de salir esta ventana y aquí solamente debemos de apretar en el botón que dice instalación rápida. Ahora ya debemos de esperar hasta que se complete la descarga y luego de eso va a venir el proceso de instalación. Tú solamente debes de esperar porque este proceso es totalmente automático. Cuando te aparezca esta ventana es porque la instalación se ha terminado. Tú puedes iniciar el emulador desde este botón o simplemente ya puedes salir de esta ventana, porque acá nosotros ya tenemos los dos iconos para poder ingresar a nuestro LD Player. En este caso el aquí, el que dice LD Player 9, es el que nos va a permitir iniciar el emulador. Pero antes de abrir el emulador te voy a dar un consejo muy importante para que puedas solucionar un problema que se presenta cuando tú utilizas este tipo de emuladores. Quizás ya te esté pasando, el problema es que no se puede iniciar el emulador porque se queda trabado en 94% o en 99% o simplemente el emulador se queda trabado. Una de las soluciones ya te la había dicho antes, que era de actualizar los drivers de tu computadora. La otra solución es utilizar este icono que se llama LD Multiplayer. Este icono de aquí, cuando tú lo abras, te va a permitir crear otra versión de LD Player. En este caso, como tú viste, yo me descargué la versión 9 y aquí tú la puedes ver, aquí dice Android 9 y ahorita se encuentra apagada. Lo que nosotros debemos hacer para solucionar ese problema que te acabé de mencionar antes es crear una nueva versión. ¿Cómo hacemos eso? Es muy simple, solamente tienes que irte a esta opción que dice agregar instancia. Vamos a darle en donde dice nueva instancia y aquí nosotros vamos a elegir una versión del emulador que nosotros queremos crear. En este caso vamos a elegir una versión de acuerdo a nuestro sistema operativo, ya sea de 32 o de 64 bits. En mi caso, y creo que la gran mayoría, tiene un sistema de 64 bits, así que yo te recomiendo elegir una de estas versiones de 64 bits. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la que dice Android 7 de 64 bits. La vamos a seleccionar. Aquí en número, nosotros debemos de poner el número de núcleos que va a utilizar este emulador. Supongamos que tenemos una computadora con 4 núcleos.
Lo más recomendable es darle 2 núcleos para empezar a probar el emulador, y si no funciona ya después le podemos ir aumentando los núcleos. En este caso, como en modo de prueba, le voy a poner 2 núcleos y dejamos seleccionada esta opción de aquí y damos en confirmar. Damos en confirmar y ahora nosotros debemos de esperar hasta que se descargue esta nueva versión de LD Player. Una vez que ya se complete la descarga, pues obviamente ya vamos a tener el emulador. Tú le puedes dar clic en donde dice iniciar y se te va a abrir el LD Player. Ya con esto tú ya deberías de solucionar el problema de que el emulador se queda en 94%. En mi caso, como yo tengo toda mi computadora bien configurada, tengo activado la virtualización, tengo desactivado Hyper-V y tengo los drivers actualizados, a mí me funciona el emulador sin ningún problema, así que lo voy a abrir. En este caso, la versión 9 que yo descargué, esta, como te decía, es la mejor versión que hasta ahorita ha salido del emulador LD Player, porque es una de las versiones pues más optimizadas, por ende pues no va a consumir tanto como lo hacen otras versiones u otros emuladores. Como pudiste ver, ya estoy dentro del emulador y ahora el siguiente paso es ir a descargar el Free Fire. ¿Cómo nosotros podemos descargar el Free Fire dentro de esta aplicación? Es muy simple. Como tú sabes, los emuladores de Android funcionan como un teléfono, por lo tanto estos emuladores pues tienen lo que sería la Google Play. Ya con la tienda de Google nosotros podemos descargar cualquier aplicación. Como puedes ver, aquí se encuentra. Vamos a tener que iniciar sesión. Es muy obligatorio este paso porque si no, no vamos a poder utilizar la Google Play. También tenemos otra forma de instalar el Free Fire y es mediante archivo APK. En este caso prefiero instalar el Free Fire mediante la última forma, que es mediante por archivo APK, así que lo voy a instalar de esa forma. Nos venimos a este apartado que dice instalar APK, le damos un clic y aquí nosotros vamos a tener que buscar el archivo APK de nuestro Free Fire. En este caso ya lo tengo en el escritorio, así que lo vamos a abrir. Y ahora solamente debemos de esperar hasta que se instale el APK del Free Fire. Y como pueden ver ya lo tenemos, así que bueno, ya podemos iniciar, ya podemos jugar. Este emulador ya te da todos los controles como estás viendo, ya te lo da todo configurado para que tú solamente entres y empieces a jugar. Si no te gusta un control, tú te puedes venir a este apartado de acá que dice mapeo de teclado, tú le das un clic. Antes de eso le tienes que dar en confirmar, porque si no, no vas a poder darle clic al mapeo de teclado. Le das un clic y desde aquí tú ya vas a poder cambiar todos los controles que en este caso no te gusten o simplemente quieres cambiarlo porque tú utilizas otros botones. Para poder utilizar nuestro mouse y teclado, nosotros tenemos que utilizar la tecla control. Aquí te dice presiona la tecla control para mostrar y ocultar el mouse. Si no te gusta esa tecla, la puedes cambiar desde este botón de aquí y tú pones la tecla que a ti más te guste. En este caso yo voy a dejar la tecla control porque es la que siempre yo he utilizado. Tenemos también aquí la opción para poder personalizar la sensibilidad. Esta opción es muy buena para que tú puedas mejorar tu sensibilidad y también puedas dar mejores tiros a la cabeza cuando estés jugando. Por ejemplo, aquí tenemos la sensibilidad en X. Esta te va a servir para que tú puedas cambiar la sensibilidad de izquierda a derecha. Es decir, que cuando tú mueves la cámara la sensibilidad se mueve muy lenta. Con tan solo tú aumentarle un poco la sensibilidad pues se te va a aumentar. Y para subir la mira tenemos esta sensibilidad que se llama sensibilidad en Y. Es lo mismo que la sensibilidad en X, pero en este caso es para subir la mira. Si tú sientes que al momento de subir el mouse se te sube muy lento la mira, tú tienes que aumentarle esto para que obviamente tú puedas tener más facilidad para subir la mira. Si a ti no te gusta ver en pantalla las teclas, tú puedes desactivar esta opción de aquí que dice mostrar indicaciones mapeo del teclado. Con esta opción desactivada pues ya no te van a salir las teclas. Si tú eres nuevo te recomiendo que la actives, ya que así vas a saber qué tecla tiene cada botón. Una vez que tú ya configures esto, tú le das en guardar y ya puedes empezar a jugar Free Fire. En este caso pues voy a meter mi cuenta de Facebook. Si a ti te sale este problema de aquí, no te preocupes. Tú lo puedes solucionar instalando la APK de Facebook o te puedes venir aquí al buscador y vas a buscar la página de Facebook. Vamos a darle un clic y aquí vamos a entrar a la página oficial. Como pueden ver es esta. Ingresamos y desde aquí nosotros ya podemos meter nuestra cuenta para poder utilizarla dentro del Free Fire. Listo gente, ya acabé de meter mi cuenta de Facebook y como pueden ver ya la puedo utilizar para iniciar sesión con Free Fire. Damos en continuar y ahora solamente debemos de esperar hasta que ingresemos ya a nuestra cuenta de Free Fire.
Y listo gente, ya podemos empezar a jugar. Ya te enseñé cómo tú puedes configurar lo que serían los controles. Y si tú quieres configurar el emulador para tener una buena sensibilidad, para poder tener el máximo rendimiento, te recomiendo que veas el siguiente video, ya que ahí yo te explico cómo tú puedes configurar todas las opciones que trae este emulador LD Player. Como puedes ver, son muchísimas opciones que tú tendrías que configurar. Si no tienes idea de cómo hacerlo, te recomiendo que vayas a ver ese tutorial, ya que ahí te explico con muchos detalles qué es lo que tienes que configurar y qué es lo que no tienes que configurar. Si este video te gustó o al menos este video te sirvió, no olvides que me puedes apoyar suscribiéndote al canal y también dejando tu poderoso like. Esto ha sido todo por hoy, yo me despido y espero verte en el próximo video.